Grabación. Así que muy buenos días, saludos a todos. De verdad que gracias por acompañarnos en esta serie de charlas que hemos venido realizando con la empresa Stratec, que es una empresa asociada a la Cámara de Industrias. Habíamos iniciado una charla el 8 de agosto sobre tendencias de innovación empresarial. Luego habíamos dado otra charla también el 28 de agosto sobre cómo relacionarse con startups desde un corporativo y cerramos este bloque o esta serie de charlas con la que tenemos programada hoy, que es sobre capacidades internas disponibles para experimentar desde un corporativo. Y para eso también de la empresa Stratec tenemos a Andrés Mejía, que es como, Andrés, usted me corrige, pero es el encargado como de la parte de realmente de darle valor a los procesos. No sé cómo lo tienen, o sea, el puesto lo tiene en inglés, pero no sé cómo decirlo en español porque suena como guardián de valor De agregado, la, de la propuesta de este, valor, sí, de la correcto. propuesta de valor. Pero bueno, ahí ya formalmente lo dirás, pero sí que agradecerle mucho a Stratec por este proceso de charlas que hemos venido dando, porque parte de lo que nosotros buscamos es que ustedes, empresas asociadas que participan en estas charlas, pues tengan un conocimiento muchísimo más amplio sobre el proceso de innovación, cómo pueden trabajar ustedes, empresarios, en ese proceso de innovación dentro de su empresa y también en colaboración con otras organizaciones. Y adicional a esto, ya les hemos comentado en otras sesiones, pero las personas que son nuevas, que vamos a cerrar esta serie de charlas el 19 de este mes en el Congreso de Innovación, donde la empresa Stratec va a estar, se van a realizar algunos talleres y la idea es que también ustedes puedan participar para que tengan también no solo el proceso de charlas y conocimientos, sino que también lo puedan aplicar. Entonces, importante, si ustedes van teniendo consultas, las pueden ir haciendo en el chat conforme vaya avanzando Andrés en la charla. Igual si dentro de la charla, en el momento que Andrés está mencionando algo y les quedó alguna duda, cualquier cosa ustedes levantan la mano o igual lo escriben y interrumpimos un poco a Andrés para que nos pueda aclarar y continuar. ¿De acuerdo? Entonces, Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias y listo para escucharte. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Andrés Felipe Mejía, trabajo en Estratega hace aproximadamente unos 7 años. En este momento me desempeño como Value Proposition Keeper y eso básicamente es como garantizar, pues, de alguna otra forma que la propuesta de valor que le ofrecemos a nuestros clientes se cumpla. Pues eso es, digamos, como el objetivo fundamental del cargo a partir de los diferentes, digamos, como programas de innovación que tenemos y de emprendimiento, pues, con los diferentes clientes. Voy a empezar a compartirles pantalla. Hoy vamos a hablar de las capacidades requeridas para experimentar en un corporativo. Y pues digamos que para poder abordar el tema, me gustaría empezar precisamente preguntándoles por qué es importante, pues, o haciéndonos una pregunta, no es necesario que me respondan, aunque abierta la conversación si lo quieren hacer, por qué es importante contar con estas capacidades que voy a mencionar a continuación. Entonces, tenemos organizaciones ambidiestras o duales, ese es el primer tema del que vamos a hablar, equipos dedicados a la innovación y a la exploración, las capacidades de innovación basadas en conocimiento, capacidades de inteligencias de mercado, capacidades analíticas y por último les voy a contar un breve caso de éxito. ¿Listo? Y todo eso enmarcado en un tema que ya pudieron ver en un comienzo también con Sebastián, que les habló un poco de experimentación y prototipado. Pero entonces, como les decía, hay un tema importante y es por qué son importantes esos procesos, las capacidades de experimentación dentro de las empresas. ¿Por qué creen ustedes que puede ser importante? Bueno, entonces, como les digo, si en algún momento desean participar, bienvenida a la participación. Pero digamos que acá tenemos a una persona, él es Jorge Iván Gómez Osorio, él es un profesor, un académico muy reconocido de la INALDE, una gran institución de negocios en Colombia, y él tiene una charla, una frase más bien que me parece bien interesante, que dice que a todo negocio le llega su Uber. Listo. Y básicamente lo que nos quiere decir aquí es que
teniendo en cuenta todos los cambios que hay actualmente, que son mucho más acelerados que antes, todo el tema que tiene que ver con transformación digital, pero también con diferentes modelos de negocio que utilizan precisamente esa posibilidad y esas competencias digitales para entrar de una manera disruptiva en el mercado, pues los negocios posiblemente puedan entrar, digamos, como en un periodo de cambio, digamos, muy marcado de un momento a otro. Eh, Hablando precisamente, por ejemplo, de lo que pasó con Uber, eso empezó a cambiar, por lo menos aquí en el país, y hubo muchos, digamos, como muchas discusiones alrededor del tema de si el modelo de negocio podía ingresar, si no podía ingresar. Y lo que predominaba en su momento era una gran cantidad de personas que se dedicaban a ofrecer servicios de taxi, haciendo protestas, haciendo una cantidad de manifestaciones, exigiendo muchas cosas de regulación en aspectos normativos y demás. Listo. Y posiblemente esa no sea la salida más que como más inteligente para un negocio, sino que los negocios se tienen que empezar a adaptar. Y eso le pasa a todas las industrias. Últimamente he podido tener, digamos, como contacto con industrias del sector energético que aparentemente son muy estables y vemos como algunas tendencias como los recursos energéticos distribuidos podrían empezar a cambiar un poco la industria. Entonces, esa industria se tiene que adaptar a esas nuevas tecnologías y esas nuevas tendencias que antes, digamos que no se daban con un cambio tan rápido. O sea, cada vez esos cambios se plantean o se presentan de una manera mucho más rápida. Listo. Entonces, partiendo de esto, nosotros identificamos que hay dos momentos para innovar. Listo. Entonces, aquí tenemos como la curva de desarrollo de un negocio, como se comporta habitualmente. Estamos comparando tiempo contra los ingresos y vemos cómo en el tiempo ubicamos dos momentos para innovar. Listo, un momento en donde el negocio aún está generando muy buenos ingresos, tiene muy buenas ventas, ¿cierto? Y está, digamos que en crecimiento. Y ese momento es el que nosotros tenemos un momento en el que queremos innovar. O sea, la empresa lo hace porque quiere. Listo. Y un momento en el que, por el contrario, los ingresos están bajando, es un momento que definimos como un momento en el que se necesita innovar. Claramente, es mucho mejor innovar en el primero. O sea, es mucho mejor innovar acá cuando tengo los recursos para hacerlo y cuando no tengo la caja en contra, buscando, digamos, como una iniciativa, pues, no sé si milagrosa o decirlo de alguna forma, digamos, pues que quede claro que es un proceso bastante complejo. Entonces, llegar a a la iniciativa de innovación que me va a sacar, pues digamos, como esta situación de caja, listo. Obviamente, cuando estamos en este momento pues de declive, es mucho más complejo hacerlo. Entonces, por lo general, las empresas deberían empezar en este momento, cuando estamos en crecimiento, cuando nuestras ventas están estables o están creciendo y no tenemos, como les digo, la caja en contra. Entonces, es por esto que hoy en día hablamos de un concepto que se llama organizaciones ambidiestras o organizaciones duales. Y las organizaciones ambidiestras se caracterizan por tener, digamos, como dos estructuras. Entonces, hay una estructura jerárquica, que es la estructura que está, digamos, como llamada a manejar o a trabajar más por la eficiencia y la optimización. Aquí los recursos o los procesos están completamente definidos, ¿cierto? Y esa es la forma en la que se debe hacer, porque estamos buscando gestionar muy bien el riesgo, que haya la menor cantidad de desviaciones posibles para que los procesos que tenemos estandarizados, porque son los que nos dan una mejor respuesta y un mejor desempeño, pues se hagan tal cual una y otra vez y así sucesivamente. Entonces es por eso que aquí tenemos una estructura de jerarquía, una estructura jerárquica en donde evidentemente estas personas que están ahí saben muy bien cuál es su rol, son especializados en diferentes campos del conocimiento para hacerlo muy bien y, como les decía, evitar desviaciones. Por otro lado, tenemos una organización o una estructura de redarquía, una redárquica. Y estos son los que se utilizan para trabajar temas de innovación y exploración. Listo. Básicamente acá lo que buscamos cuando hablamos de estas organizaciones ambidiestras es que en una empresa grande en donde hay procesos definidos, que son los procesos del core, que son los que nos dan el flujo de caja, pues obviamente vamos a tener una estructura jerárquica, ¿listo? De unos roles y unos procesos muy estandarizados, pero se promueve contar también con estructuras un poco más, digamos, como que apunten hacia la jerarquía, que son los que se encargan de la exploración de los nuevos negocios.
Y aquí es importante hacer esta claridad, es porque la estructura de la izquierda, pues que la llamo la de la jerarquía, y la de la derecha, la jerarquía, tienen capacidades completamente diferentes. Listo, como les decía, hay unos que están buscando, digamos, como el mínimo de desperdicio y sacar el máximo de rendimiento y la mínima desviación. Entonces, procesos de calidad, de calidad de control interno son supremamente importantes aquí en la jerarquía, mientras que en la jerarquía todo lo que tiene que ver con la exploración y conocimiento del cliente va jugando y digamos como sí, tomando relevancia en los diferentes procesos. Lo que buscamos es que entonces una empresa tenga el equilibrio entre las dos. Por lo que les decía, los cambios son tan rápidos y pueden ser tan radicales que en algún momento pueden colocar en riesgo el modelo de negocio del core. ¿Listo? Esta estructura de jerarquía es muy interesante también porque además lo que promueve es eh, pasar esas fronteras, digamos, como de estructuras jerárquicas, incluso fronteras que tengan que ver con temas geográficos, con temas burocráticos y normativos y demás, para poder traer a las personas que son muy buenos en la organización en ciertos temas. Entonces, aquí estamos hablando ya de que hay intraemprendedores voluntarios que se unen a diferentes estructuras que lo que hacen es desarrollar modelos de negocio. Esos modelos de negocio o estos equipos, ¿cierto? Que desarrollan esos modelos de negocio tendrían una estructura similar a la que les voy a mostrar a continuación. O sea, los equipos dedicados a la innovación y a la exploración. Si bien de esto se ha hablado desde relativamente hace poco, podemos ubicar un primer caso como de éxito que se le atribuye a Tomás Alva Edison, que muy seguramente todos conozcan algunos inventos de Tomás Alva Edison y sepan lo relevante y lo importante que fue su contribución a la industria, pues, digamos, como actual. En términos de energía, en términos de cosas tan sencillas como hacer que la bombilla fuera viable industrialmente y demás. Pero hay una contribución muy relevante que es el laboratorio de Menlo Park. Este laboratorio se caracterizaba porque en él interactuaban una gran cantidad de personas con diferentes disciplinas. Entonces, Tomás Alva Edison no trabajaba solo, trabajaba con inventores, trabajaba con electricistas, con carpinteros, con una gran cantidad de, digamos, como de artesanos incluso, y de personas que tenían conocimiento en muchos campos diferentes. Entonces, acá él les colocaba metas claras, les decía que cada 10 días tenían que llegar con una invención sencilla y cada 6 meses, por ejemplo, con una innovación mayor, y así empezaban a medir cuál era el desempeño de su laboratorio. Y esto podría considerarse como lo que hoy conocemos como los laboratorios de I+D dentro de las empresas. Entonces, lo menciono es porque las personas que trabajan dentro de las empresas y que están llamadas a estar en esa estructura jerárquica, que son los que buscan esos modelos de innovación, pues deberían contar con ese tipo de capacidades de las que hablábamos anteriormente. Y esa estructura la podemos ilustrar de esta forma. Entonces, Alexander Osterwalder, que es muy reconocido pues por su libro y por su estrategia del Business Model Canvas, nos dice que una organización debería tener un equipo de expertos a mano izquierda, como lo vemos acá, en donde contamos con el CEO, el COO, el CFO, bueno, el CTO, el CMO, y estas son personas que por lo general tienen mucha experiencia, como les decía ahorita, en lo que están trabajando. Eh, espera un momento, creo que están escribiéndome en el chat. Ok, sí, sí, este es el de las organizaciones ambidiestras. Entonces, acá lo que vemos es cómo en la derecha tenemos un equipo que es el que se debería encargar de desarrollo de los nuevos modelos de negocio dentro de una estructura jerárquica. Ahora, para desarrollar este modelo de negocio, perdón, este modelo ambidiestro, perdón, del equipo que se dedica a desarrollo de nuevos modelos de negocio, pues hay diferentes alternativas. Algunas de estas expuestas por Sebastián en la primera charla y también retomadas por Eliana en la segunda, como tiene que ver con la colaboración con startups externas. Obviamente ahí entra todo lo que es innovación abierta, el Corporate Venture Capital, todo lo que tiene que ver también con programas de innovación abierta, aceleradoras y demás, ¿cierto?
En unidades internas dedicadas a la innovación, pues entonces ya contamos, por ejemplo, con oficinas de innovación, laboratorios, o por ejemplo, con algo que está tomando mucho, digamos, con mucha fuerza en estos momentos, que son los Venture Studios. Entonces, básicamente son las unidades que se dedican a crear negocios y se pueden ubicar tanto al interior de las empresas, en este caso cuando hablamos de Venture Studios corporativos. También tenemos otras alternativas como Joint Ventures, en donde tenemos alianzas estratégicas, por ejemplo, con otras empresas para disminuir los costos, para disminuir el riesgo, o también para aliarnos, por ejemplo, con entidades educativas, con universidades y probar o, pues, digamos, como hacer uso de todo ese conocimiento que se empieza a tejer alrededor de los diferentes grupos de investigación y generar diferentes spin-offs. ¿Listo? Y uno que ha sido muy, digamos, como muy usado pues, a lo largo del tiempo, que son las fusiones y adquisiciones. Hay algunas otras maneras de hacerlo, pero básicamente mi mensaje acá es que el desarrollo de las capacidades de ese equipo que se dedica a la exploración de los nuevos modelos de negocio va muy ligado a ciertos temas de la organización que tienen que ver con los recursos, o sea, con el tiempo y el dinero. ¿Listo? Obviamente todo eso tiene que estar hilado o dirigido desde una gran estrategia corporativa y desde ahí se desprenden cuáles son las acciones o los mejores mecanismos para poder desarrollarlo, pero hay definitivamente dos variables que restringen mucho, digamos, como ese desarrollo y son el tiempo y el dinero. ¿Cómo deben ser los equipos? Entonces, pues esos equipos que están desarrollando esos nuevos modelos de negocio tienen que ser personas muy empáticas, tienen que tener un pensamiento integrador y eso es un tema muy importante y se los explico con el ejemplo del laboratorio de Menlo Park de Thomas Alva Edison, en donde él no trabajaba solo, sino con una persona con diferentes campos de conocimiento y precisamente debe haber una persona llamada a integrar esa diversidad en conocimiento para solucionar unos problemas específicos o unos problemas en común. Listo. Son personas que además deben ser optimistas, siempre ven la oportunidad en donde otros de pronto están viendo el problema, experimentan constantemente y obviamente pues son colaborativos, están conscientes que no todo lo pueden hacer por cuenta propia, sino que la colaboración, los diferentes puntos de vista, los diferentes conocimientos pueden ayudar a la solución de esos problemas o esos retos en específico. El tercer punto, entonces ahorita ya que tenemos claro por qué es importante desarrollar estas capacidades de experimentación y exploración, que tenemos claro que esas capacidades son propias de una parte del equipo y pues y la otra parte del equipo que son los que administran y gestionan las actividades del core, tienen sus capacidades y así debe manejarse, son las capacidades de innovación basadas en conocimiento. Y aquí vamos a hablar un poco, es de metodologías. Entonces hay un marco metodológico que me permite entender cuáles son las capacidades que tengo que empezar a desarrollar. Entonces partimos de lo que conocemos como pensamiento de diseño, design thinking, pasamos a Lean Startup y por último hablamos de Agile. ¿Listo? Esas tres metodologías me permiten mantener, digamos, como un proceso ordenado y organizado en cuanto a la exploración de nuevos modelos de negocio. Entonces, en el pensamiento de diseño, hablamos, antes de definirlo como una serie de pasos o como una metodología, es más bien como la forma de aplicar las capacidades y digamos como los conocimientos del diseño para poder entender cuáles son las necesidades de las personas y llevarlo a una estrategia viable de negocios. Básicamente, eso es el pensamiento de diseño. Y en el pensamiento de diseño, que se hizo famoso en el 2008 gracias a Tim Brown, que es el CEO de IDEO, se hizo famoso un tema que tiene que ver con la empatía. ¿Listo? Entonces, él dice que la empatía está en el corazón del diseño y que es fundamental por la comprensión de lo que las otras personas experimentan y sienten, ¿cierto? Sin la empatía, el diseño sería una tarea inútil. Entonces, es muy importante porque, como pueden ver, el pensamiento de diseño, dependiendo de las diferentes fuentes que puedan consultar, por lo general lo describen como 3 pasos, 5 o 7 pasos, que tiene que ver con comprender, bueno, cuál es el problema y demás. A mí me gusta personalmente definirlo como 3 grandes pasos que a su vez tienen como unas subactividades que van permitiendo el avance de un paso al otro, siendo este un proceso iterativo.
Entonces empezamos primero por comprender cuál es la situación y para poder comprender se hace una inmersión preliminar en donde seguramente vamos a buscar fuentes secundarias, hacemos una investigación exploratoria y documental y puede haber un replanteamiento y posteriormente hacemos una inmersión a profundidad. Y es precisamente en esta inmersión a profundidad en donde la empatía juega un papel supremamente importante para poder comprender cuáles son, digamos, como los retos de los diferentes pues, usuarios que estamos analizando, listo, o que estamos estudiando. Luego de comprender y tener esa inmersión, vamos a definir cuál es el problema que realmente vamos a solucionar, pasamos a idear, prototipar, testeamos y si llegamos, digamos, como a un buen resultado, pues podemos llegar a implementar o simplemente repetimos el ciclo. Listo. Y eso es Design Thinking. Design Thinking deja una premisa muy importante para el desarrollo de los nuevos modelos de negocio que tiene que ver digamos, como el foco en el usuario, listo, el foco en el sujeto de diseño. Y eso juega un papel importante y precisamente también tiene que ver con una de las capacidades que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de Lean Startup. Entonces, Lean Startup es el método científico para el diseño y desarrollo ágil y eficiente de negocios en contextos de alta incertidumbre. Entonces, básicamente es la aplicación de un método empírico. Entonces, aprendemos es de la experiencia. Y esto es muy importante porque estábamos acostumbrados a trabajar con corporativos en donde muchas veces se toman decisiones basados en estudios que nos llegan al escritorio. Entonces hacemos investigaciones de mercado y esas investigaciones de mercado, si bien son muy importantes, son informaciones muy robustas y completas, en ocasiones pueden dejar o quedarse cortas con el conocimiento específico del cliente. Y finalmente hay algo digamos que es como un principio del desarrollo de modelos de negocio o de nuevos negocios y es que el negocio está en la calle. Entonces, en ese sentido, se promueve la interacción constante con el cliente para obtener un feedback por parte de él y poder hacer los ajustes necesarios. Entonces, eso lo trabajamos con Lean Startup. Eso metodológicamente me permite entender un poco lo que se está haciendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Habitualmente, los modelos de negocio, o mejor dicho, todos los procesos que parten de metodologías propias del diseño se ilustran de esta manera. Y aquí hay un problema y es que no podemos ver cuál fue el plan o cuál fue el camino que nos llevó desde un plan A hasta el plan que nos dio resultado. Y en el proceso nosotros tenemos que tener ese camino completamente claro. Es por eso que en este caso Ash Maurya, que es un referente también metodológico en temas, por ejemplo, del Lean Canvas, es la adaptación de Osterwalder a tratar unos temas y que utilizamos más en etapas tempranas, nos plantea que ese recorrido o ese proceso debería verse de la siguiente forma. Entonces tenemos el plan A y tenemos el plan B, al igual que en la parte superior, pero el proceso debe ser tan claro que yo pueda identificar cuáles fueron los caminos que en este caso resalta en rojo para entender qué es lo que no dio resultado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son caminos que yo no debería volver a repetir. Si yo ya sé que ese camino no me dio resultado, no tiene sentido que más adelante para escalar el modelo de negocio empiece a abordar nuevamente esos caminos cuando el efectivo, los que realmente dieron resultados son los verdes. ¿Listo? Y esos son los procesos de experimentación que me van llevando a la construcción de un modelo de negocio a, pues digamos, como a una gran escala. Ese proceso que les acabo de mostrar abajo como un laberinto, metodológicamente debería verse más o menos así. Entonces, partimos de una documentación de un plan A, ¿cierto? Estos planes se pueden construir con base, por ejemplo, en la experiencia que tiene el equipo o esas exploraciones iniciales que les mostraba en la metodología de pensamiento de diseño. Identificamos cuáles son las partes más riesgosas de ese modelo de negocio, que ya les voy a explicar un poco más a qué me refiero con eso, y empezamos a comprender muy bien el problema. Algo clave de Lean Startup, eh, yo creo que algo clave para tener, digamos, como muy presente siempre en el momento en que empecemos a desarrollar modelos de negocios, que debemos empezar por el problema y enamorarnos del problema y no de la solución. Eso es una frase de pronto que se ha ido popularizando, pero es muy importante porque realmente me enmarca cuál es el proceso o cómo es el proceso con el que yo debo iniciar y es la comprensión del problema a profundidad. Entonces, cuando yo entiendo el problema, entonces ya puedo hablar de tres diferentes como etapas que tiene Lean Startup. Entonces, me habla de Problem Solution Fit, en donde vamos a definir la solución, el Product Market Fit, en donde vamos a validar cualitativamente
y a mí me gusta aquí describirlo como es un modelo de negocio que funciona a pequeña escala y vamos a validar cuantitativamente durante la etapa de scale, que ya es aplicar y replicar eso que nos dio resultado a una escala mayor para poder hacer que el modelo de negocio crezca. ¿Listo? Y ese es el proceso que denominamos experimentación sistemática. Entonces, miren cómo vamos aumentando las capacidades que deben tener los equipos en cuanto a conocimiento, dependiendo de los diferentes marcos metodológicos que debamos aplicar para poder avanzar en la construcción de los modelos de negocio. En esta metodología hay tres aspectos que me parecen fundamentales y no los quería pasar por alto y para explicárselos rápidamente. Entonces, en todo este ciclo de experimentación sistemática tenemos unos procesos que se repiten también, digamos, como de una manera cíclica, por decirlo de alguna forma, y es el de construir, medir y aprender. ¿Listo? Entonces nosotros construimos eso es lo que llamamos experimento, ¿cierto? Entonces vamos a construir una actividad, cualquier, digamos, como mecanismo que me permita validar una hipótesis, lanzo al mercado, mido cuál es el desempeño y aprendo esa data. ¿Listo? Lo otro es que toda esta operación debe estar enmarcada en tres principios. Esos principios son la velocidad, el foco y el aprendizaje. Y siempre debemos, eh, pues, como operar con esos tres. Si operamos sin uno de ellos, tenemos ciertos problemas. Entonces, por explicarlo rápidamente, si explicamos, por ejemplo, o si operamos, perdón, con aprendizaje y con foco, pero no tenemos velocidad, muy seguramente se nos van a acabar los recursos. Entonces, se nos acaban los recursos, ya sea el tiempo que teníamos disponible o los recursos económicos para poder construir ese modelo de negocio y explorarlo. Si operamos, por ejemplo, con velocidad y con foco, listo, y sin aprendizaje, hay algo que se denomina, pues, digamos, como perseguirse la cola. Y es que empezamos a dar vueltas en círculos y nunca avanzamos. Nos pasa como el perro que se quiere morder la cola y que no entiende que en el momento en que se la muerde es porque está disminuyendo la velocidad, pues, y para poderlo hacer. Pues continuamos dando vueltas en círculos. Y cuando operamos sin foco, pero con aprendizaje y velocidad, pues es como cualquier camino me es útil. Entonces hablamos de optimizaciones prematuras. Entonces el equipo pierde el foco de lo que debe ser y en ocasiones esas optimizaciones prematuras se han visto incluso casos con diferentes startups que han captado buena cantidad de recursos para poner en marcha sus operaciones, cómo se centran en las métricas equivocadas y hacen que incluso los recursos se terminen sin tener una idea o, perdón, un modelo de negocio viable y sostenible. ¿Listo? Entonces, muy importante siempre operar con esos tres recursos, con esos tres principios, perdón, velocidad, foco y aprendizaje. Y hay otro componente que me parece muy importante y esto tiene que ver mucho con la definición del pensamiento de diseño que les di ahorita. Y es que el modelo de negocio que estemos construyendo debe ser viable, debe ser verificable y debe ser deseable. Entonces, deseable por el cliente, ¿cierto? Porque el cliente lo necesita, porque efectivamente le estamos solucionando un problema en específico. Debe ser viable, o sea, lo podamos llevar al mercado, o sea, que sea viable hacerlo. Y debe ser verificable en cuanto a que yo pueda encontrar la manera de medir su desempeño. ¿Listo? Entonces, estos son como tres principios fundamentales de la experimentación sistemática. Ahora, como les decía, esas rayitas o esos campos rojos que les subrayaba durante el proceso tienen que ver con los supuestos más riesgosos, así se denominan. Pero básicamente es que en el modelo de negocio yo no puedo empezar a abordar la solución primero o la estructura de costos o las fuentes de ingreso. Yo tengo que abordar el problema, tengo que empezar a abordar cuáles son esas alternativas existentes, comprender muy bien cómo lo soluciona el cliente actualmente, precisamente para entender muy bien los clientes, los early adopters y cuál es la propuesta de valor. Entonces yo debo empezar por estos bloques, por lo general, hacer la exploración. Y ahí conecto mucho con algo que les decía Sebastián en la primera charla y es en la creación de valor. Nosotros debemos enfocarnos primero en crear valor y luego capturarlo. Y eso sí debería ser un principio que independientemente de que en qué equipo estemos, si en el equipo de la izquierda, que es el que se encarga de toda la operación del core y la administración del mismo, o en el equipo de la derecha,
siempre debemos enfocarnos es en la creación de valor. A mayor creación de valor, pues obviamente va a ser eh, más, digamos, como mayor la cantidad de valor que podamos capturar del mercado en diferentes, de diferentes maneras. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante para tener claro cómo empieza ese proceso. Ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de la metodología Lean Startup que aplica el método científico y que ya identificamos cuáles son los puntos en los cuales deberíamos empezar, entonces vamos a mirar cuál es la estructura de un experimento. Entonces, los experimentos, recuerden que son las actividades que me permiten validar una hipótesis. Entonces, precisamente lo primero que yo tengo que entender o con lo que yo tengo que contar es con una hipótesis, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que este usuario tiene un problema X o Y. Listo, eso puede ser una hipótesis. Tenemos que entrar a mirar si ese usuario efectivamente tiene ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces necesitamos, en ocasiones, ya les voy a explicar aquí de pronto hay ciertas diferencias, pero en ocasiones necesitamos primero un mínimo producto viable, necesitamos un early adopter, necesitamos un marco de tiempo para no quedarnos experimentando un tiempo indefinido, necesitamos una métrica y necesitamos un punto de validación. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, la hipótesis es lo que quiero validar. El mínimo producto viable es lo que conocemos habitualmente como el producto que ya soluciona las necesidades del usuario, pero con lo mínimo, o sea, con lo mínimo que él necesita para que lo pueda utilizar. El early adopter es la persona que tiene, se los voy a explicar ahorita con una curva, pero la persona que tiene un dolor tan fuerte que está dispuesto a probar este mínimo producto viable. El marco de tiempo, por lo general, lo definimos, por ejemplo, en un mes, que no supere un mes, y ese es el tiempo en el que vamos a implementar esa prueba. La métrica es cómo vamos a medir que efectivamente esta hipótesis es verdadera. Entonces, si estábamos teniendo una hipótesis de que una persona tiene un problema X o Y, ¿cómo medimos que efectivamente lo tiene y cuál sería el punto de validación? Es decir, si esta métrica la medimos, pues ¿cómo vamos a mirar si la hipótesis es válida o es inválida? Y acá entra un tema muy interesante y es que por lo general, para el desarrollo de un mínimo producto viable, pues ya se necesita un conocimiento del cliente a profundidad, se necesita también haber testeado y validado la solución en diferentes componentes. Entonces, ¿qué hacemos en etapas muy tempranas? Cambiamos el MVP, ese mínimo producto viable, lo cambiamos por unas técnicas de experimentación. ¿Listo? Y muy seguramente algunos de ustedes ya conocen estas técnicas de experimentación que tienen que ver con esas capacidades que el equipo tiene que desarrollar en cuanto a esos temas metodológicos. Y, por ejemplo, la primera técnica es una landing page. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo medimos eh, la cantidad o sí, el comportamiento de las personas con respecto a una acción en específico? Entonces, ¿qué es lo que queremos validar? Pues para eso montamos una landing page. Por lo general, lo que hacemos es tener un botón de contacto en donde la gente nos deja sus datos personales y pues con eso validamos si hay un interés real en ese problema o en la solución que estamos ofertando o en lo que queramos probar por medio de la landing. ¿Listo? Tenemos el mago de Oz, una técnica de experimentación muy usada para probar algo sin necesidad de desarrollarlo primero. Es decir, queremos probar una aplicación, queremos probar un software, queremos probar algo en específico y lo que hacemos es simularlo de alguna forma. Entonces, precisamente en el Mago de Oz, cuando había un titiritero con los títeres, pues había una persona por detrás que hacía que eso funcionara. Lo mismo pasa en este caso y en esta técnica de experimentación, y es que básicamente si supongamos que necesitamos entender si las personas están dispuestas a interactuar con un chatbot en un servicio de atención al cliente, pues antes de invertir en el chatbot, de desarrollarlo, de mirar cuál es la lógica, cuáles son las preguntas y demás, yo puedo tener un guión básico y a una persona que responda el guión y mirar cómo el usuario reacciona a esa nueva interacción. Entonces ahí me estoy ahorrando temas de desarrollo, temas de implementación y demás con un experimento muy sencillo. El test del conserje es una variación del mago de Oz, pero en este caso las personas saben que se está simulando y por lo general es de un componente de la solución. Entonces, también lo implementaremos en caso pues, de ser necesario para algún tema en específico. El test de humo es muy chévere porque es salir
al mercado a mirar cuál es la reacción de las personas, del cliente al que queremos llegar, sin necesidad de desarrollar un producto o un servicio por completo. Entonces, básicamente es decir que ya lo tenemos listo y realmente pues no se ha desarrollado. Y esto lo hemos hecho en muchas ocasiones. Pues personalmente tenemos experiencias incluso como montando un e-commerce para vender unos productos específicos a un segmento de la población también pues en particular. Sacamos el e-commerce, sacamos pauta y las personas empiezan a comprarlo y nosotros en ese caso, por ejemplo, no teníamos ni siquiera el producto para entregar. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, hay dos opciones. Se evalúa la viabilidad de cumplirle al cliente o, como es una técnica de experimentación, nos comunicábamos con el cliente y le decíamos que le podíamos dar respuesta en tanto tiempo, obviamente pues por la alta demanda que tuvo el servicio. Un A/B test nos permite comparar un mismo componente digamos, con ligeras variaciones. Entonces sirve para muchas cosas. Me sirve para, por ejemplo, testear precio, me sirve para testear propuestas de valor, me sirve para testear algunos componentes de las páginas. Si voy a hacer ligeros cambios, ¿cómo hacerlo? Aquí lo interesante o lo importante es que testeemos un solo componente a la vez, porque en ocasiones lo que las personas hacen es que testean demasiadas cosas, obviamente obtienen mejores resultados, pero no identifican cuál fue el que incrementó pues, las ventas. Y crowdfunding, finalmente, otra de las técnicas de experimentación que ustedes ya las conocen, creo que Eliana les mencionó algunas en la sesión pasada, por ejemplo, con Indiegogo, Kickstarter, bueno, y tantas otras plataformas de crowdfunding que podemos encontrar. Hay empresas que tienen el músculo financiero suficiente para que estén creando campañas acá. Entonces, realmente lo que están viendo es la aceptación de las personas cuando ellos realmente contribuyen con una acción, que es una compra, una donación o como lo quieran mirar, una contribución para poder hacer que ese producto se haga realidad. Entonces, son algunas, digamos, como estrategias de experimentación que nos sirven para obtener una respuesta real del usuario, que ya también vamos a hablar un poquito del tema. Ahora, hablando de prototipado, ustedes saben primero que el prototipado debe verse, es como una práctica inicialmente. Antes de hablar de prototipo, hablemos de prototipado. Entonces, el prototipado es una práctica que me permite, mediante un modelo de estudio, obtener una retroalimentación del usuario lo más rápido que yo pueda. Entonces, en ese orden de ideas, independientemente de la cantidad de tipos de prototipos que ustedes puedan encontrar en diferentes fuentes que hayan consultado o que conozcan, ahí me parece muy interesante poder o muy acertado hablar de los prototipos dependiendo de su nivel de fidelidad. Entonces, tenemos prototipos de baja fidelidad, de media y de alta. Y esa fidelidad hace referencia a la cercanía que tiene con la versión final del producto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de prototipos de baja fidelidad, estamos hablando, por ejemplo, de diagramas de papel, de sketch básicos y demás. Los prototipos de media fidelidad ya me permiten tener una interacción un grado de interacción con el producto. Y un prototipo de alta fidelidad es porque ya hay, digamos, como muchas características que son fieles al desarrollo del producto. Al principio de todo proceso, lo más recomendable es empezar con los prototipos de baja fidelidad, porque dejan un mayor espacio de feedback por parte del usuario. Listo. Si yo llego con un prototipo de alta fidelidad muy temprano, el usuario posiblemente pase por alto algunas necesidades que tiene y el feedback va a ser mucho más pequeño. Entonces, la idea es empezar con prototipos de baja fidelidad, ir teniendo ese feedback con el usuario e ir subiendo el nivel de fidelidad hasta que ya estemos listos para desarrollar la versión final del producto o en su defecto el mínimo producto viable. Listo. Entonces, eso en cuanto a los prototipos. Entonces, capacidades que se tengan que desarrollar ahí. Ahora, hay capacidades de inteligencia y de mercado, ¿cierto? Inteligencia de mercado. Y esas capacidades tienen que ver con el conocimiento del cliente. Y como se los decía ahorita, cuando estábamos mirando la estructura de los experimentos, yo necesito, para poder desarrollar un experimento, necesito un early adopter. Y es muy importante entender las características de los early adopters. Entonces, no son propios de todas las personas y nosotros tenemos que llegar a ellos por una razón muy sencilla. Porque tienen un dolor tan grande que han tratado de solucionar de mil maneras posibles y no ha sido, pues, y no han encontrado cómo hacerlo. Entonces, por tal motivo,
un early adopter sabe y conoce que no tenemos una versión definitiva de una solución o de un producto, pero está dispuesto a usarlo, está dispuesto a pagarnos por ella y está dispuesto a darnos una retroalimentación para que mejoremos ese producto o servicio. Entonces, cuando hablamos como de esa curva de comportamiento de los usuarios en un negocio en particular, vemos que el 2,5% de la población por lo general se consideran innovadores. Esos innovadores son las personas que están haciendo fila para comprar el último iPhone cuando se lanza. Son las personas que en ocasiones denominamos como geeks, porque quieren estar a la vanguardia de la tecnología, independientemente de que necesiten o no necesiten esa tecnología. Entonces, acá, esos son los innovadores. Esas personas, digamos que no nos podrían dar un feedback lo suficientemente, digamos, como sincero, porque en ocasiones, como les digo, no tienen el dolor para el desarrollo del producto o servicio. Por eso es importante llegar aquí al 13,5% de la población que es denominada como early adopter y que efectivamente pues cumple con las características que les mencioné hace un momento. Listo. Ahora, aquí hay algo que denominamos el abismo y es porque muchas startups no son capaces o muchos nuevos modelos de negocio no son capaces de dar el salto. ¿Cómo pasamos de estos early adopters a una mayoría temprana? Listo. La mayoría temprana es un segmento de la población que no le sirve un mínimo producto viable. Listo. Sin embargo, están dispuestos a probar ese nuevo producto o servicio, pero no están dispuestos a darnos feedback, no están dispuestos a experimentar, o sea, ya quieren algo de cierta forma validado. Entonces, esa es la mayoría temprana. Y por último, nos encontramos con dos porciones de la población, que es la mayoría tardía y los rezagados. La mayoría tardía son los que necesitan ver que esa solución o esa tecnología, ese modelo de negocio con el que nosotros vamos a salir, efectivamente es viable y que es confiable. Entonces, esa es la mayoría tardía y los rezagados son los que finalmente se montan porque no tienen otra alternativa. ¿Listo? Básicamente porque les tocó. Entonces, esos son los comportamientos, digamos, como de las personas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar en todo el desarrollo del modelo de negocio. Y como les decía, súper importante la capacidad para aprender del cliente, que es ese early adopter. Cuando tengamos identificado ese early adopter, pues tenemos que, como les decía, tenemos que tener esas capacidades de aprender del mercado y del usuario. Entonces, hay ciertas técnicas que el equipo que se encargue de tener ese estudio tendrá que aplicar dependiendo de sus necesidades. Básicamente, un resumen muy rápido es que esas técnicas de investigación de usuario, más bien, las podemos ver entre lo cualitativo, lo cuantitativo y entre lo conductual y lo actitudinal. Entonces, lo cualitativo es el por qué y el cómo, ¿cierto? Esas motivaciones, entender muy bien el usuario. Recuerden cuando les estaba explicando las etapas de una startup, se movía una parte entre lo cualitativo y otra entre lo cuantitativo. Y pasamos a lo cuantitativo es cuando miramos cuántos, es decir, cuántas de estas personas a las que queremos llegar, que tienen esas motivaciones o tienen esas necesidades a las cuales nosotros apuntamos a resolver, cuántas personas lo tienen. Listo. Y aquí es muy importante tener claro que durante esa investigación nosotros nos podemos encontrar con una investigación conductual o una actitudinal. La conductual es lo que la gente hace y la actitudinal lo que la gente dice. Y a diferencia de lo que pueden pensar muchas personas, esto por lo general muchas veces no coincide. Entonces las personas dicen que van a hacer algo y cuando vamos a explorar si realmente lo hace, es completamente lo contrario. Listo. Eso es muy importante para el desarrollo de modelos de negocio. Una experiencia real. Hace poco estábamos desarrollando una bebida y le preguntábamos a una persona si consumía energizante. La persona dijo que no. Pues, en una investigación actitudinal, que puede ser una entrevista, que puede ser un focus group, que puede ser, bueno, principalmente esas dos, en este caso puede ser una encuesta, la gente dice, no, yo no consumo energizante. Al momento, después de haber hecho un estudio de campo, un estudio de observación básico que nos mostraba lo que la gente hace, esa misma persona pasó con una botella de energizante en la mano. Entonces, ese tipo de comportamientos los tenemos que entender, porque a pesar pues, de ser, digamos, como contradictorios en este caso, de fondo tienen una razón que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del modelo de negocio.
Entonces, en esta matriz hay diferentes, digamos, como herramientas que nos permiten conocer y entender ese usuario, que es una de las capacidades que necesitamos. Y esas metodologías pueden ser generativas, evaluativas o generativo-evaluativo, como son las encuestas. Generativa, cuando yo no tenga como un camino muy claro y necesite, digamos, como fuentes de inspiración para poder idear esas nuevas soluciones. O evaluativo, cuando ya llego con algo claro o ya tengo una solución y voy a testear cómo es su desempeño. ¿Listo? Entonces, estas son algunas técnicas de conocimiento de usuario que también son capacidades que tenemos que tener al interior. Recuerden también que ahorita les hablaba del pensamiento de diseño, cómo fue relevante para dejar claro que en el centro está el usuario, en el centro está el cliente. El cliente puede ser tanto externo como interno, pero teniendo en cuenta eso, estas capacidades para investigar y conocer al usuario se vuelven completamente relevantes. ¿Listo? Ahora tenemos las capacidades analíticas. Entonces, las capacidades analíticas tienen que ver con algo muy, digamos, como muy marcado dentro de la organización, y es que como tenemos un equipo con capacidad para explotar el core, ese equipo se fía de unas métricas que habitualmente no se usarían para medir el desarrollo de un modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, métricas como el ROI, métricas como pues, que el retorno de la inversión, métricas como el profit y demás, pues son apropiadas, pero para unos, digamos, como momentos posteriores a los de las etapas iniciales. Entonces, hay que entender acá que el equipo de la derecha está llamado a generar unas capacidades, sea cual sea como se vaya a suplir el equipo, unas necesidades, unas capacidades con respecto a la gestión de la incertidumbre. Listo. Y la gestión de la incertidumbre se hace precisamente con la aplicación del método científico, en donde prueba tras error yo voy aumentando mi nivel de conocimiento sobre una situación en específico. Entonces, como aquí empezamos, por ejemplo, a hacer inversiones pequeñas, como la vemos acá, y esa inversión pequeña se ve reflejado en un movimiento de la curva de una métrica clave, por ejemplo, listo. Y como yo ya tengo aquí un conocimiento, ya puedo hacer una inversión de un poco más de valor con un poco más de conocimiento. Y así sucesivamente voy repitiendo el proceso hasta ya poder entrar a desarrollar un modelo de negocio que sea escalable en el tiempo, listo. Entonces es muy importante gestionar esa incertidumbre. Y dependiendo del modelo, del momento en el que estamos, como les digo aquí, Problem, Solution Fit, Product Market Fit o Scale, pues hay diferentes métricas. Y esas son las capacidades que deben quedar al interior del equipo con relación a esos temas de analítica, porque hay demasiada data que se tiene que entrar a investigar para poder mirar cómo realmente medimos el desempeño de un nuevo modelo de negocio. Entonces, cuando estamos hablando de etapas tempranas, por ejemplo, la Solution Fit, embudo de conversión, o sea, ese es el foco. Entonces yo tengo que mirar cuántos usuarios adquirí, cuántos activé, cuántos tengo retenidos con mi propuesta de valor, cuántos están empezando a monetizar y cuántos están empezando a referenciarme. ¿Listo? Entonces, estas son las medidas que tengo que hacer. Y obviamente todo esto enmarcado también un seguimiento y un modelo de tracción que se debe realizar. En el Product Market Fit ya entramos a hablar de otro tipo de métricas. Entonces hablamos de la velocidad, del costo de adquisición del usuario, de la tasa de fuga, del lifetime value y una valoración financiera. Y ya cuando estamos hablando de unas etapas más avanzadas, ahí sí ya, cuando estamos empezando a escalar, ahí sí ya tenemos en cuenta esas métricas que por lo general el equipo que se dedica a la administración de la explotación del core, pues sí las tiene muy claras, que son el ROI, el EBITDA, el valor presente neto, bueno, y esas métricas un poco más financieras que nos muestran, digamos, como esa realidad de, de la estructura financiera de la empresa. ¿Listo? Esas son esas métricas que son importantes. Y todo ese proceso que les acabo de explicar, que tiene que ver con el conocimiento del usuario, con esas capacidades de exploración, esas técnicas de experimentación, el poder entender entre lo cualitativo, lo cuantitativo, lo actitudinal y lo conductual, lo vemos acá. Entonces, les quería hablar de un ejemplo del desarrollo de un modelo de negocio que se llama FortiCaps y cómo realmente nosotros empezamos a entender los diferentes usuarios, entre esos el consumidor, que en este caso pues es el caballo, ¿cierto? Entonces, cómo entendimos que ese caballo tenía un problema, digamos, como muy fuerte en temas de salud,
enmarcados en una deficiencia que estaba en los pisos, pues que estaban en el pasto, en la comida que habitualmente consumían. ¿Cierto? Y cómo eso los llevaba a tener un estado degenerativo demasiado fuerte, un problema propio de países en zonas del trópico y cómo se deformaban, ¿cierto? Cómo finalmente esa enfermedad para caballos que acá, pues, por el tamaño, pueden evidenciar que es un potro, no es un caballo adulto, no es un caballo viejo, es un caballo que tendrá año y medio, 2 años y que en poco tiempo, pues por las condiciones de salud, tendrá que ser sacrificado. Eh, Cómo precisamente pasamos de no pensar tanto en la perfección y contar con un mínimo producto viable, pues que parte de una interacción con una universidad para el desarrollo de una tecnología y una gran empresa en Colombia, que es la organización Corona y la Universidad de Antioquia, desarrollan una tecnología muy interesante que puede solucionar ese problema. Y antes de salir al mercado con un producto completamente listo, con la versión definitiva, empezamos a testear y salimos a ferias y digamos como diferentes eventos para tener interacciones directas con los clientes, desarrollando diferentes productos mínimos viables como los que vemos acá, ya sea en polvo, esto es un polvo, no es un líquido, diferentes presentaciones de este polvo para la venta y también aquí pues digamos como una opción un poco más sencilla que parte de una observación. Eh, de observaciones en el contexto, ¿listo? En el mercado, pues precisamente. Y cómo después de mucho tiempo podemos desarrollar esos productos. Entonces, miren que este producto que tenemos acá, que es el mínimo producto viable, lo llevamos al mercado. Y esto fueron nuestras primeras ventas. Y cómo a través del tiempo fuimos desarrollando esos nuevos modelos de negocio, esos nuevos productos, que podríamos considerar exitosos al decir que, por ejemplo, en un proceso de 2 años, nos posicionamos con este emprendimiento como líderes de suplemento de calcio en equinos a nivel nacional. Teníamos intención de compra de diferentes países como Perú, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Estados Unidos. Incluso personas viajaban o aprovechaban sus viajes para llevarse el producto a sus países. Listo. Entonces, aquí, digamos como el mensaje está en que si no contamos con las capacidades que les acabo de mencionar, si no contamos con ese equipo que se dedica al desarrollo de esos modelos de negocio con una perspectiva y unas competencias metodológicas, unas competencias de conocimiento de cliente y de mercado, unas competencias de analíticas muy específicas y esas capacidades, pues no hay un negocio que avance. Porque ese negocio que avance aquí, que posiblemente era el de los caballos, si lo enmarcamos en el ambiente corporativo, con esa cantidad de requisitos, de requerimientos, de políticas, de procesos, de indicadores para ellos y de trámites que se deben hacer para la explotación del core, no funcionaría para un nuevo modelo de negocio. Listo. Bueno, eso era, digamos, como todo lo que les tenía para compartir en la sesión de hoy. Dejo estos 4 minuticos para responder preguntas si las tienen. Muchísimas gracias. Vieras que aquí me están llegando unas preguntas y voy a iniciar con esta que dice, ¿qué papel juega ¿Sí? la retroalimentación del cliente en las fases de experimentación de nuevos productos o servicios? ¿Me la puedes repetir? Es que creo que se te cortó. Ah, en serio, voy de nuevo. ¿Qué papel juega la retroalimentación del cliente en las fases de experimentación de nuevos productos o servicios? Listo. Esa retroalimentación del cliente es fundamental. Como lo decía ahorita, ese early adopter es la persona que tenemos que encontrar para que nos diga si está dispuesto o no a pagar por un producto que está usando. Al principio validamos digamos como esa retroalimentación del cliente de una forma cualitativa. Listo. Luego lo hacemos cuantitativa, de una forma cuantitativa. Pero al comienzo, básicamente, es el que nos da la guía, el cliente directamente, el que nos da la guía para mirar cómo desarrollamos ese producto, si hay iteraciones, si no hay iteraciones, si realmente tiene una aceptación. Es fundamental. Si no, muy seguramente lo que pasa es que los equipos se dedican a desarrollar un producto que cuando sale al mercado el cliente no lo quiere. Por muy bonito que sea a la vista de la empresa, a la vista de sus diseñadores, de sus creadores, si no hay una validación temprana con el cliente,
posiblemente pueda ser un producto más en una estantería. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas que las pueden ir haciendo en el chat, ¿verdad? El resto de los participantes. Aquí me dicen qué limitaciones existen en términos de recursos financieros, humanos o tecnológicos que puedan obstaculizar la capacidad de experimentar dentro de la empresa. Sí, lo que les decía ahorita, precisamente esos procesos que necesita la empresa para poder garantizar y disminuir los riesgos durante la operación y maximizar los resultados son los que ponen un obstáculo al desarrollo de un nuevo modelo de negocio, porque son procesos que no están diseñados para ser flexibles, son procesos que están diseñados para ser rigurosos, para que se cumplan, porque hay que cumplir con estándares de calidad, criterios que ya han sido estudiados y definidos, porque precisamente es esa rigurosidad la que nos garantiza contar con un producto que ya tiene unos estándares pues, para el mercado y con unos niveles de rentabilidad definidos, ¿cierto? Si nos Ujú. salimos de ahí, esa variación va a hacer que no se cumpla. Pero cuando estamos desarrollando un nuevo modelo de negocio o un nuevo producto en donde no hay un producto definido o un servicio, en donde constantemente estamos haciendo cambios, meterle la estructura y la rigidez, por ejemplo, un sistema de información o un ERP, como lo puede ser SAP, lo hace demasiado lento. Entonces, esas son las cosas que debemos evitar al momento del desarrollo de un nuevo modelo de negocio. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se gestionan los riesgos asociados a la experimentación de nuevas ideas dentro de la empresa? Bueno, pues, eso depende mucho de la naturaleza del modelo de negocio que queramos explorar. Entonces, lo primero, la recomendación principal para las empresas es que lo hagan con una marca blanca, una marca soft y que no se tenga ninguna relación directa que haga una relación directa con la compañía. Porque uno de los activos que más tiene que cuidar un corporativo es precisamente como esa imagen, ¿cierto? Ese buen nombre que se ha ganado a través de los años de operación. Entonces, cuando hablamos que vamos a salir con un nuevo producto, hay un nivel de riesgo implicado. Entonces, lo primero es salir con una marca sencilla que no haga ninguna relación, digamos, como, o sí, no genere una conexión directa con la compañía. Y posteriormente, pues dependiendo del modelo de negocio, si salimos como unos básicos. Es decir, en el ejemplo que les mostré en el desarrollo de ese suplemento alimenticio para caballos, nosotros sabíamos que el producto se podía consumir, que no había ningún problema. Era un producto que había sido testeado previamente en un laboratorio, que se estaba haciendo con grado de consumo humano, que se probaba en caballos, sabíamos que no iba a tener ningún inconveniente y había pasado un pequeño estudio clínico en una proporción muy pequeña para entender cuáles eran esas posibles ventajas con respecto a otros productos. Entonces, dependiendo de la naturaleza con la que vayamos, del modelo de negocio con la que vayamos a salir, pues obviamente hay unas consideraciones que tendremos que tener en cuenta. Pero lo principal al comienzo es tener esa flexibilidad y hacerlo de una manera completamente aislada al corporativo. Anotado. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál cree que es el momento crucial o la etapa más crítica para garantizar el éxito del proyecto? Eh, Voy a hablar metodológicamente ahí. Entonces, cuando estamos empezando Problem Discovery, o sea, es importante conocer el problema a profundidad. Problem Solution Fit, cuando miramos que esa solución realmente es viable. Pero yo creo que una de las etapas metodológicamente, hablamos de Product Market Fit, que se las describí ahorita como tener un modelo de negocio que funcione a pequeña escala, esa etapa es fundamental, porque en esa etapa yo tengo que encontrar algo que lo llamamos como los factores de repetibilidad. Listo. Y eso se mide en diferentes cosas, pero el ejemplo más claro y más sencillo es que, por ejemplo, efectivamente tengamos recompra. Entonces, si yo voy a medir el desempeño de un negocio y ese negocio encuentro que no tiene recompra, obviamente teniendo en cuenta pues, que el producto de para que tenga recompras, porque hay unos que no lo tienen, pero suponiendo que tenga ese tema de recompra, y estoy empezando a identificar cuáles son esas métricas. Entonces, en esta etapa, cuando estamos encontrando ese product market fit, cómo llevar ese producto o ese servicio que encaje directamente en el mercado, eso es una etapa fundamental y yo creo que ahí es donde
mayor atención hay que poner al principio, teniendo en cuenta lo que les decía, ya teniendo claro y validado cuál es el problema. Vamos a ver, por aquí entró otra pregunta de don Manuel, que bueno, él ha participado en las charlas anteriores y dice que había consultado sobre la viabilidad de hacer procesos de innovación y pequeñas empresas y medianas, pero que según su experiencia, ¿alguna idea para generar cultura de innovación en las empresas pequeñas? Sí, sí. A ver, hay la cultura de innovación, desde, o sea, eso tiene que ir, digamos, como integrado o alineado con, obviamente, con la estrategia de innovación de la compañía. Listo. Hay muchas acciones que se pueden empezar a implementar en momentos tempranos que tienen que ver con temas educativos, con formación, eh, con, con incluso iniciativas que puedan partir desde los propios colaboradores para mejorar proyectos y demás. Pero desde mi perspectiva, la innovación se aprende haciendo. O sea, el tema de aplicar es fundamental. Tenemos la experiencia con empresas que no son tan grandes, con empresas, porque aquí por lo general trabajamos con grandes corporativos, entonces tenemos experiencias con empresas un poco más pequeñas o medianas que se aventuran a realizar investigación en procesos para mejorar, por ejemplo, o sacar un nuevo producto aprovechando esas capacidades de los recursos claves que tienen actualmente instalados. Ahí la clave es poder ubicar de pronto esas iniciativas en una matriz de horizontes en donde precisamente apalancándome de las capacidades que tengo actualmente pueda hacer que esa iniciativa me dé resultados rápidos. Cuando los equipos ven que la innovación es tangible, cuando la empresa ve que la innovación da resultados, que les está generando caja, porque escogimos un buen proyecto para iniciar, yo creo que esa es la mejor forma de desarrollar cultura. El problema es cuando de pronto escogemos un producto o un servicio con un horizonte muy lejano y eso empieza a gastarnos caja, empieza a quitarnos recursos y demás. Y finalmente, pues nos salimos del proceso porque no obtuvimos los resultados que teníamos que obtener en un determinado periodo de tiempo. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Ya no tenemos más consultas. Vamos a ver aquí, bueno, muchas gracias, dice don Manuel. Y gracias por Mucho participar, gusto. don Andrés. Muchísimas gracias a usted por conectarse desde Colombia, por ayudarnos también en esta serie de charlas que hemos venido dando con la empresa Stratec y la disposición siempre de ustedes para colaborarnos en este proceso. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y a todos los que participaron, nosotros les vamos a compartir el enlace de la grabación, que más bien, bueno, que ya ahorita nosotros la cerramos, se la enviamos al correo electrónico que ustedes registraron y recuerden también que les vamos a enviar información del Congreso de Innovación, que es el otro jueves, el jueves 19, para que ojalá puedan participar y que también vayan a este taller ya presencial, que es como el resultado de todas estas charlas que hemos venido dando. Ahí les vamos a compartir todos los detalles, la agenda y demás para que ustedes puedan incorporarse, para que puedan participar y por si tienen alguna duda, también ahí van a estar mis compañeras del equipo pendientes para ofrecerles a ustedes toda la información que requieran. Gracias por acompañarnos esta mañana, que tengan un buen provecho y nos estamos viendo próximamente en otras charlas virtuales. Que la pasen bien.